Decíamos antes de la pausa que estas elecciones están más complicadas que de costumbre porque ni siquiera tenemos claro qué candidatos son los que van a competir en abril. Uno de los casos más importantes, si se quiere, por la preferencia que ha logrado entre los electores es el de la candidatura de Julio Guzmán. La candidatura de Julio Guzmán se encuentra en suspenso y él tenía, o su partido tenía hasta hoy para subsanar una serie de problemas que había encontrado el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro de Organizaciones Políticas, y esta opción se le había dado el Jurado Electoral Especial. Todo es bastante confuso, pero usted lo va a entender un poco mejor después de esta nota de Graciela Villasís. Mientras se prolonga la incertidumbre sobre si va o no va la candidatura presidencial de Julio Guzmán, este dejó las carpas y las protestas frente al Jurado Nacional de Elecciones para continuar con su campaña por el norte del país. Su destino fue Nuevo Chimbote y Trujillo. Su campaña ya no solo consiste en hacerse conocido a través de las redes sociales, sino en el contacto con la gente, visitando mercados y encabezando caravanas. ¿Cómo se siente con este recibimiento? Muy bien, muy bien. Es muy emotivo, mucho afecto. El cariño de los peruanos que quieren un cambio, que quieren algo nuevo, que quieren mirar al futuro. Es muy emocionante, sobre todo cuando uno compara cómo comenzó todo esto. Éramos tan pocos que pensábamos que estábamos locos, que queríamos algo distinto y ahora nos damos cuenta que somos millones. ¿Cómo se siente? ¿Expectante con los resultados que hoy va a ser públicos el Jurado Electoral Especial? Me siento muy optimista, muy tranquilo, muy optimista, esperando el pronunciamiento de las autoridades con calma. Mientras los comerciantes lo miraban con cierta curiosidad, él rompía esa distancia, acercándose a ellos, abrazándolos, tomándose fotos, probando los platos que ofrecían y tomando todo tipo de bebidas. Julio sí, otro no. También aprovechó su visita para inaugurar los nuevos locales de campaña de su partido Todos por el Perú y para conversar con los llamados Jóvenes Morados, su principal bastión electoral. Pero mientras recorría los mercados y calles de Nuevo Chimbote en caravana, su preocupación también estaba en el fallo que horas después emitió el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Este Jurado Electoral Especial ha decidido declarar inadmisible la solicitud de inscripción de la lista presidencial de Todos por el Perú, que no debe entenderse como improcedente, sino inadmisible para efectos de que se presente las subsanaciones que estamos señalando en la resolución que en forma unánime hemos manifestado. Esta fue la reacción de Julio Guzmán horas después de conocido el fallo del Jurado Electoral Especial de Lima. Nuestra reacción es bastante positiva. Esto es una buena noticia. Las autoridades confirman que nuestra campaña continúa. Han declarado inadmisible los documentos que hemos presentado, lo cual significa que hay subsanaciones que hacer. Y esas subsanaciones nos vamos a presentar mañana a las 8 de la mañana. Si fuera declarada inadmisible una lista, les dan la posibilidad de hacer subsanaciones, porque son temas de forma. Cuando es declarada improcedente, ya hemos comentado que podría ser apelada y viene al Jurado Nacional de Elecciones. Pero concluida esa etapa, que es breve realmente, entra la fiscalización ciudadana, es decir, los ciudadanos también pueden tachar esas fórmulas presidenciales o las listas al Congreso. Para algunos especialistas, la resolución que suscribió el presidente Manuel Miranda y los dos integrantes del Jurado Electoral Especial contiene observaciones de fondo y no de forma. Lo que se le exige al partido Todos por el Perú es que presente el acta de inscripción de los miembros del Tribunal Nacional Electoral, integrado por Pablo Omar Castro Moreno, presidente, César Augusto Loredo Rosillo, secretario, Alan Gerardo Bravo Gutiérrez, vocal, que no se encuentre en el registro de organizaciones políticas ROP. También se le pide probar la afiliación política del vocal del Tribunal Electoral que suscribe el acta de elecciones internas, Alan Gerardo Bravo Gutiérrez, como militante del partido Todos por el Perú. De esta manera y después de tanta expectativa y volantín, el presidente del Jurado Electoral Especial terminó por lanzar el salvavidas al Partido Morado, pidiendo que se presenten los documentos faltantes. Esos documentos omisos fueron los que detonaron que se declarara improcedente la inscripción de ese tribunal electoral, la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y el cambio de símbolo. Una de las observaciones que ha hecho el Jurado Electoral Especial es que uno de los vocales que integra el Tribunal Electoral no está inscrito en el partido de ustedes. No, no es así. Lo que nos ha pedido
pedido es: dame información de que esta persona es militante de tu partido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y lo segundo es: dame por favor el documento en donde designan el Tribunal Electoral Nacional. Y eso es lo que estamos haciendo, presentando esos dos. Y dígame, ¿y eso no es sencillo? Por ejemplo, yo les digo, nosotros cuando trabajamos simplemente, por ejemplo, buscamos un nombre, verificamos en la página web de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones si esta persona es militante o no. Y le han dicho que su vocal no es militante de su partido, por lo tanto usted tiene que probar que es militante. No es tanto así. No es tanto así, ¿por qué? Porque existe un padrón único que se actualiza una vez al año. No, ese padrón se actualiza. Si tú te inscribes en el partido como militante al día siguiente, no apareces en el padrón. De acuerdo a la ley, tú eres militante cuando te inscribes en el partido, cuando tomas una decisión soberana, independiente, de ser militante, donde hay un registro, un acta y tú firmas, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a presentar es eso. Esta persona sí es militante. Buscamos en la página web del Jurado Nacional de Elecciones a los militantes del partido Todos por el Perú. Y sí figuran el presidente del tribunal, Pablo Omar Castro Moreno, el secretario, César Augusto Loredo Rosillo, pero no aparece en ninguna parte de este padrón oficial el vocal del tribunal, Alan Gerardo Bravo Gutiérrez. ¿Cómo van a probar su militancia si la fuente oficial no lo acredita? ¿Cómo van a hacer ustedes para demostrar? ¿Van a sacar un documento o van a actualizar un documento reciente como si fuera antiguo? El padrón electoral se actualiza solo una vez al año. Solo una vez al año. Por lo tanto, si tú eres militante del partido al día siguiente, con tu inscripción, tu firma, tu sello, tú no apareces en el padrón hasta el año siguiente. Por una cuestión administrativa. El padrón de Todos por el Perú, que figura en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, fue presentado por última vez en marzo de 2015 y está actualizado al 20 de enero de 2016. Que el Tribunal Electoral de su partido esté inscrito en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas. No, porque este documento se crea cuando se instala el tribunal y por lo tanto es un documento pasado, es un documento que estaba en nuestros registros y ahora lo hemos sacado simplemente para presentarlo mañana temprano. ¿Por qué no lo presentaron en su momento? Porque esta es información nueva que nos han pedido. La gerencia del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado sostiene una versión contraria a esta y también ha cuestionado la asamblea convocada para elegir al Tribunal Electoral, al Comité Ejecutivo Nacional y el cambio del color del símbolo del partido Todos por el Perú. Asamblea a la que asistieron solo 5 militantes del partido y 7 personas más que no eran integrantes de esta agrupación política. Una convocatoria en la que tenían que estar presentes como mínimo 55 dirigentes del partido. Y asistieron personas que no tenían ningún derecho a participar en una decisión partidaria donde se iba a discutir el cambio de estatuto, el cambio de directivos, el nombramiento de tribunal y el cambio de símbolo. Imaginemos que esto sea una sociedad anónima donde la decisión la toma la Junta General de Accionistas y cuando se hace la convocatoria no convocamos a un número de accionistas. Y quienes asisten no son accionistas, sino son miembros de otras empresas. Y ellos toman la decisión de remover el directorio, de remover al gerente. ¿Me dejo entender? Por supuesto. Eso es lo que ha pasado. Finalmente, la figura nada fácil de entender se puede resumir en que mientras el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente al Tribunal de Todos por el Perú, contrariamente le dio una última oportunidad al partido, abriéndole la ventana de la subsanación de documentos. ¿Cómo queda la figura supuestamente unitaria del ente electoral? Tal parece que las desavenencias entre el Jurado Electoral Especial y su órgano de registro partidario seguirán existiendo y dando que hablar, mientras el líder de Todos por el Perú simplemente prepara expedientes subsanatorios en medio de la campaña que solo frenó por algunos días. Sobre el fallo del Jurado Nacional de Elecciones que declaró improcedente el estatuto, el símbolo y el Tribunal Electoral. ¿Qué va a pasar? Hemos presentado hoy día a las 3 de la tarde un recurso extraordinario para la apelación específica de los estatutos y el color de nuestro logo. El color y además el Tribunal Electoral. Los estatutos y bueno, entonces ese recurso extraordinario va a haber un pronunciamiento nuevo del Jurado Nacional, no sé en cuántos días. La principal tarea de los jurados electorales especiales es velar por que los partidos políticos respeten la democracia interna. Se hizo en este caso. El Tribunal Nacional Electoral es justo la madre de todo este procedimiento de democracia interna. Entonces, al jurado electoral especial, ¿qué es lo que le interesa? Saber si cumplió con ese requisito. Porque en democracia interna implica que hubo un tribunal electoral que dio un reglamento electoral, que dio reglas de juego para que se elijan a nivel nacional.
Faltan casi 50 días para las elecciones y aún no se define la candidatura presidencial de Julio Guzmán. Muchos responsabilizan por esta incertidumbre al Jurado Nacional de Elecciones. Como podemos ver, en el mes de diciembre se presentaron las solicitudes para realizar estos cambios y con total celeridad el día 23 y 29 ya se estaba notificando a la organización política. En el mes de enero se han producido las apelaciones correspondientes, las audiencias públicas e inmediatamente se ha procedido a dar paso a la audiencia final el 10 de febrero. Y entonces no podemos hablar de una demora en el proceso, al contrario, tenemos aquí copada la línea de tiempo porque justamente ha habido un seguimiento constante de parte de la organización de este caso, que no es el único que estamos atendiendo. Y es que la juventud de Todos por el Perú como partido y su falta de experiencia en líderes de campaña parece haber sido también un factor en este caso. A diferencia de las demás agrupaciones, Todos por el Perú inició sus trámites de cambio de estatuto recién el 18 de diciembre. ¿Se cree que ha habido quizás un poco de improvisación de parte de ustedes como partido? Nuevamente, yo en ningún momento he dicho que no han habido problemas administrativos. Los han habido. Lo que yo he mencionado es que es parte de un proceso. Los tiene nuestro partido como los tiene cualquiera. ¿Cree que de alguna manera le ha ayudado este problema el Jurado Nacional de Elecciones? Es decir, ante la opinión pública quizás también lo puede haber victimizado y quizás suban algunos puntos. Mira, nadie lo sabe. Si tú me preguntas desde un inicio y me dices, Julio, ¿tú hubieses querido estar en esta situación? Yo te digo, no. Todos por el Perú no solo enfrenta el problema de la subsanación en los casos antes presentados, sino también en las 9 listas de candidatos al Congreso regionales que han sido declaradas inadmisibles por los jurados electorales especiales del interior del país. Pese a todos estos problemas, Julio Guzmán se siente confiado que en los próximos días las entidades electorales le darán luz verde a su candidatura presidencial. La encuesta que hoy publica Ipsos Apoyo lo ubica en un expectante segundo lugar con 18 puntos de aprobación. Aquí posiblemente pesen las decisiones técnicas, pero también las políticas. Ya estamos con el candidato de Todos por el Perú, Julio Guzmán, un candidato, y parece que va a permanecer en carrera debido a las precisiones que han pedido, las subsanaciones que ha pedido el Jurado Electoral Especial. Vamos a hablar de eso más adelante, pero primero queremos darle la bienvenida al programa. Muchísimas gracias, buenas noches, Sol, buenas noches, Augusto. Encantado. El tema que ahora parece pesar sobre su candidatura es que usted es el candidato encubierto de Nadine Heredia, el candidato de Palacio. Esto ha generado muchas suspicacias y muchas dudas respecto a sus verdaderas intenciones en esta carrera a la presidencia. ¿Qué responde usted ante estas dudas? Primero que hay mucho chisme, mucho rumor, mucho chisme, pero ninguna evidencia. Yo invito a todos los medios, a todos los investigadores que muestren evidencia que yo, Julio Guzmán, y que nuestro partido tiene un vínculo con el Partido Nacionalista o la señora Nadine. Y la verdad es que lo que está pasando es cosa increíble como esto, como esta portada, que es ofensiva, falta el respeto, nos hace recordar... ¿Parece ofensiva? Sí, falta el respeto y nos hace recordar a lo que se hacía en los 90s. Y la verdad es que el tuit que salió ayer de la señora Nadine, en lugar de supuestamente beneficiarnos, lo que está haciendo es afectarnos completamente. ¿Le ha dicho usted o ha hecho que alguno de sus allegados le diga a la señora Nadine, por favor no me defienda? No, se lo voy a decir yo. Yo le voy a decir algo que el presidente de la República se lo ha debido de decir desde el principio. No se meta en esta campaña, ya se metió en el gobierno y mire a dónde nos ha llevado, y el día de hoy, por favor, no se meta en la campaña. Ya con esos tweets y esos mensajes lo que hace es confundir, generar más incertidumbre de la que ya existe, y el día de hoy lo que queremos es simplemente hacer campaña y que los peruanos escuchen propuestas, no insultos. Justamente la mejor forma de acabar con los chismes es ser muy claro en las opiniones que tiene uno o precisar exactamente sobre los hechos que a uno se le pueden atribuir. Entonces, acaba de usted ser muy, muy directo y muy tajante con la señora Nadine Heredia. Quisiéramos saber cuál es su opinión sobre el gobierno nacionalista. El gobierno nacionalista ha sido un gobierno sin ambición.
sin ninguna decisión, con falta de visión total para el país. Ha sido un gobierno de mediocre para malo. Pero usted ha sido un gobierno parte de ese gobierno. He ocupado cargos técnicos, he sido viceministro 2 veces, no he tenido un cargo político. Los políticos son los responsables de tomar decisiones y justamente esas decisiones no se han tomado mal. Una de las razones por las que me metí en política fue justamente esa, porque quiero tomar decisiones. Además, el Partido Nacionalista no solo ha sido mediocre y se ha perdido una gran oportunidad, sino ahora hay indicios inclusive de corrupción. Y si por algún momento se creyó que con ese tuit supuestamente nos iban a favorecer, yo también quiero decirles que nosotros, cuando seamos gobierno, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en investigar las agendas de Nadine, otros casos de corrupción en este gobierno y los demás también. A la señora Nadine, yo he cruzado palabras con ella una vez en mi vida, una vez que estaba en Palacio y el primer ministro en esa época me dijo, quiero presentarle al secretario general. Así es. Dije, mucho gusto conocerla. Y se acabó. Eso es toda la interacción que tengo con la señora Nadine. Y todos estos rumores y todos estos chismes, atrás no hay nada, no hay ninguna evidencia. El día de hoy, gracias a Dios, nadie puede ocultar nada. Todo el mundo sabe todo el mundo, entonces que lo muestren. Hay otra cosa que ha generado sospechas, aunque me imagino que después de las declaraciones que acaba de hacer hay pocas sospechas, pero lo invito a aclararlas todas. Y es que usted ha aparecido en fotos de reuniones de la Juventud Nacionalista y con los polos y como que formaba parte pues del grupo. ¿Qué puede decir de esto? Es cierto, yo fui invitado a esa y a otras reuniones de distintos eventos. En este caso era un evento de jóvenes del partido, en donde iban a discutir sobre gestión pública y cómo participar en el Estado. Me invitaron porque el secretario general de la PSM es un cargo muy alto y para ellos era un honor. Yo fui con mi esposa. Hablé unos minutos sobre justamente qué se necesita para poder participar en el Estado. Me puse un chaleco porque ellos estaban obviamente presionando y diciéndome para que me sienta parte de eso. Y esa fue la foto que se tomó. Si yo en ese momento, en que no tenía idea de participar en política y ser candidato, me hubieran vuelto a invitar, yo hubiera vuelto a ir, porque era una causa noble, era una buena causa positiva. Y usted era el secretario de la PCM. Yo era el secretario general de la PCM, así es. En ese sentido, tenía usted, perdóname Augusto, una posición privilegiada para ver qué cosa estaba pasando allí. Y siempre se ha dicho que la primera dama, es más, usted lo acaba de decir, que se metía mucho. Y usted le acaba de decir, no se meta, usted ya se metió en el gobierno y mire cómo lo ha hecho. Usted estaba ahí, ¿la vio meterse? ¿Qué vio? Era Vox Populi. Conmigo no, porque no lo hubiera permitido. Y era una de las cosas que yo siempre traté de defender. El funcionario público tiene que defender su honor. Y la verdad es que cuando hay funcionarios públicos que le responden a un poder que no existe o que no se eligió, es ahí cuando pierden el respeto. Pero y las luces verdes, las venias. Era Vox Populi, ¿no? Y además varios funcionarios del Estado. ¿Y eso también... no le incomodaba a usted? Porque era durante la época de Juan Jiménez ya se sabía que ella ejercía un poder político real en Palacio. Me incomodaba bastante, la verdad. Es porque varias de las reformas que se deberían hacer a través de la línea de comando finalmente tenían que recibir opiniones de terceras personas que no son elegidas. ¿Por eso no se lograron muchas reformas? ¿Por la intervención de Nadine Heredia en el gobierno? Y por la falta de experiencia en gestión pública, ¿no? Cuando hay una persona que no es elegida, tampoco tiene experiencia de gestión pública, no conoce de temas de Estado, entonces, ¿en dónde terminas? En lo que estamos ahora. La ley Pulpín, por ejemplo, es solo un ejemplo. Entonces, ese ha sido un problema fundamental. Y que ahora nos vengan a vincular con la señora Nadine, con la cual no tenemos absolutamente ninguna relación. Pero una de sus vicepresidentas está casada con una persona que nos dicen que que trabaja para el gobierno. Juana Maura, el esposo de Juana Maura es consultor de una de las secretarías de la PCM, pero la PCM tiene 600 empleados y además la PCM tiene 19 OPDs, es decir, 19 organismos públicos. Tiene miles de funcionarios trabajando ahí. El hecho que uno sea contratado para una consultoría o consultor externo, etcétera, es simplemente una circunstancia. Ella también aparece en algunas fotografías que han salido a la luz al lado de la propia Nadine Heredia. ¿Qué explicación tiene ante esta aparente cercanía que tuviera con la primera dama? Sí, Juana Maura apareció en esa foto en un evento en el que ella participaba. Ella es experta en salud de la niñez y de madres adolescentes. Y por lo tanto, en un evento de ese tipo, la primera dama coincidió, apareció en la foto y por una cuestión del tipo de trabajo que ella hacía. Independientemente de todas estas cosas que ha respondido usted con muchísima claridad, lo que preocupa básicamente a aquellos que lo acusan de ser el candidato vinculado al gobierno, más allá de si trabajó o no, de sus cercanías o no, de las cercanías de la gente que trabaja con usted, es el tema de la impunidad. Y usted ha dicho que ha habido corrupción en este gobierno. La pregunta es, ¿garantiza usted que en caso de ser elegido Julio Guzmán
va a haber no solo una investigación severa, estricta y correcta de la corrupción, sino que también se van a tomar medidas, por ejemplo, para evitar que los implicados se vayan antes de que sean investigados? Dámelo para firmártelo en este instante. Ahorita, si hacen un documento, lo firmamos al Perú entero. Dígaselo a sus posibles votantes. Nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción es absoluta. Y nosotros desde el primer momento hemos dicho que vamos a luchar contra la corrupción sin apellido, venga de donde venga, no solo del Estado, sino también del sector privado. Y para eso tenemos propuestas sólidas, y no solo eso, sino la vocación y la decisión y la independencia. Muchas personas que ahora están preocupadas por nuestra candidatura nos están subestimando. Creen que cuando decimos que vamos a luchar contra la corrupción somos unos más. Cuando seamos gobierno, ahí vamos a ver quién cae y quién debería terminar en prisión, que está metiendo la mano en donde no debería. Entonces ese es un mensaje clarísimo, y la gente que nos acompaña también va en esa dirección. Carolina Lizárraga, ¿ustedes creen que Carolina, con las credenciales personales extraordinarias que tiene, se va a involucrar como segunda vicepresidenta del partido si no tuviera la absoluta certeza que lo vamos a hacer? Bueno, usted dice que cuando seamos gobierno, y ahora eso cada vez puede ser una realidad latente. Veamos las encuestas más recientes que vamos a difundir esta noche también en América Televisión de Ipsos Apoyo, en la que usted ya tiene un 18% y ocupa el claro segundo lugar ante el primer lugar de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. No sé si teníamos el cuadro ahí para ponerlo. Todavía vamos a mostrarlo más adelante, pero tiene 18%. ¿Cómo toma usted esto? Con mucha calma y con mucha claridad. Y cuando digo claridad, es que la campaña es una maratón. No es una carrera de 100 metros, con lo cual en una maratón, cuando le preguntan al que está en segundo lugar, ¿usted cómo se siente?, le diría, nada, acá tenemos que continuar trabajando. Quien gana una maratón es la persona persistente, es la persona focalizada, es la persona que no se rinde, y por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer. Ahora el mensaje que nos está dando los peruanos es que quieren algo nuevo, quieren algo distinto, pero su mensaje también es, Julio, continúa, sigue haciendo lo que estás haciendo. Las encuestas pueden cambiar y el panorama político es muy cambiante. Entonces, decir a uno o creerse que tiene ya ganado la confianza de la población simplemente por las encuestas, yo creo que es un error. Creo que acá lo que corresponde es seguir focalizado en la campaña puerta por puerta. Yo creo que no hay ninguna campaña que se gane en televisión o en radio. Las campañas se ganan en las calles, abrazando, besando, conversando, escuchando. Y eso no ha cambiado en los últimos 2000 años y tampoco creo que cambie en los próximos cientos de años. Y eso nos vamos a seguir concentrando. Ha hecho usted una comparación interesante. Ha dicho que la campaña es una maratón. Y mientras lo escuchaba, yo pensaba, ¿qué sucedería si Julio Guzmán decidiera correr la maratón, la más famosa del mundo, la maratón de Nueva York? Sale, se va a Nueva York, se pone sus zapatillas, se pone el short, el polo, sale corriendo, cruza la ciudad en 2 horas y se olvida de inscribirse y no tiene número. Sus partidarios van a decir, eso no importa, el derecho a participación es el que mejor corre. Pero me imagino que hasta usted reconoce que hay que inscribirse bien en la maratón antes de salir corriendo. Por supuesto, y también tengo claridad que hay una diferencia entre el fondo y la forma. Y si bien es cierto, la forma es un requisito importante, el fondo es más importante, que es el derecho a justamente correr. Y en ese sentido... O sea, que usted cree que si no se inscribe en la maratón de Nueva York, pero sale corriendo y la gana, entre comillas, ¿a usted le van a dar el premio? Con la única diferencia que el correr en esa metáfora tiene que ver ahora con el derecho a votar, que es un derecho constitucional básico. Y la verdad es que no es que ha aparecido un Julio Guzmán diciendo yo quiero ser candidato, inscríbame por favor. El partido Todos por el Perú se creó el 2003 y desde ese momento nunca ha tenido un problema de ningún tipo, ni administrativo ni de fondo, con el Jurado Nacional. Lo que ha pasado acá es algo que nos parece natural, que es una renovación completa del partido. Gente que venía fundadora, como el caso de Gonzalo Aguirre, Raúl Salazar, Elmer Cuba, y nueva gente. Claro, pero esa renovación se tenía que hacer dentro de los estatutos del partido y eso al parecer no se ha cumplido. ¿Esto se puede subsanar realmente? ¿Usted tiene esperanza de que se pueda realmente corregir esto a todo nivel en el Jurado Nacional de Elecciones? No solo tengo esperanza, tengo la convicción. Porque los documentos que nos han solicitado, no siendo yo abogado, lo he entendido, los tenemos y ya los hemos presentado el día de hoy. Hay una observación, por ejemplo, que más allá de... Esto ni los abogados lo entienden, así que no metamos a los abogados en esto. Hablemos de las cosas que puede entender todo el mundo. Hay una asamblea a la cual tenían que asistir
un número determinado de personas. 55 eran los miembros y asistieron 5. ¿Cómo pueden subsanar eso? A ver, la verdad es que lo que nosotros estamos diciendo es que no asistieron 5, que muchos más deberían de ser reconocidos porque fueron militantes. Y ahí algo importante... Habían 9 sí, más. Lo de los militantes, sí, pero es hasta 9, como dice Augusto. Correcto, habían más. Habían 9 más y ustedes dicen que no eran 55, que eran menos, porque algunos habían ido y habían ¿por qué fallecido? no se consideran a los demás? Claro. Y la verdad es que no quiero entrar en los detalles porque el equipo de abogados es quien lo maneja y ha habido ya una presentación. Pero ustedes van a comprobar que ellos sí son militantes. ¿Perdón? Ellos sí van a comprobar que son militantes. Ustedes van a comprobar que son militantes. Y hay un concepto que sí lo tengo claro, no siendo abogado, que es el siguiente. El padrón de militantes se actualiza una vez al año. Y como se actualiza una vez al año, si tú te registras como militante al día siguiente de eso, no estás en el padrón y por lo tanto no eres reconocido, ¿ok? Las normas, en primer lugar, no hay ninguna norma que diga que es el padrón el que manda. Y lo segundo, sí hay normas que dicen que uno es militante cuando expresa su voluntad de ser militante de una organización política, es decir, cuando firmas un documento y tienes el certificado. Más detalles de las subsanaciones y todo lo demás, para eso tenemos el equipo de abogados, que además les cuento, va a haber una presentación oral del recurso extraordinario que hemos presentado el día viernes, que se va a presentar el 23 por la mañana. Pero de esta subsanación la pueden resolver mañana y si le dicen que no va... No va. Bueno, es un tema bastante técnico y la verdad es muy difícil entender cómo van a subsanar esto de los miembros de 55, falta de quórum o de la inscripción, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que las autoridades resuelvan. Una última pregunta nada más sobre este tema de las formalidades. Si el partido de Fuerza Popular hubiera sido el que no hubiera cumplido con el tema de tener sus miembros previamente inscritos, si estuvieran en duda la cantidad de personas que fueron a las asambleas, ¿a usted le parecería bien que ellos salieran a decir, tengo el 30% de los peruanos que me apoyan, así que mi derecho a la participación política tiene que estar por encima de que yo cumpla o no cumpla con las reglas de mi democracia interna? Nosotros somos demócratas y en mi caso, y estoy seguro que del partido, hubiéramos defendido el derecho de ese 30% de peruanos a votar. Con absoluta seguridad. Eso significa que para usted es más importante el fin, independientemente de cuáles sean los medios, porque, y esta pregunta sí le digo directamente, no es una trampa, es frontal. Ese es el argumento del fujimorismo para defender la dictadura de los 90. Que el fin es más importante que las formas, que sus campañas en favor de la población y que sus ganas de beneficiar a la población eran mucho más importantes que el Congreso, que había que cerrarlo, que todo eso eran formalidades inútiles que no representaban al país. En el fondo, su discurso es un discurso autoritario. Yo estoy en desacuerdo. Hay una diferencia abismal en lo que acabas de mencionar. Pero me dice que lo importante es la esencia, el bien del pueblo. Ese es el mismo discurso de todos los dictadores. No, yo estoy en desacuerdo. Acá lo que estamos diciendo es que un tema administrativo no puede ser razón para privar a alguien de un derecho. Y ese tema administrativo, en el peor de los casos, corresponde a una multa, una sanción, una llamada de atención, pero nunca puede corresponder el romperte un derecho. Creo que el ejemplo que ha puesto es un ejemplo válido y entendible, pero que se aplica para otra dimensión, que es el fin no justifica los medios, y que estoy totalmente de acuerdo, pero este es algo distinto. Hablando de Keiko Fujimori, de la candidata de Fuerza Popular, este cuadro, no sé si lo tenemos, sorprendió esta mañana en la encuesta de Ipsos. Usted está bien cerca, esta es la segunda vuelta, si acaso usted llega a la segunda vuelta, este sería el resultado. Muchos ya especulan que usted sería el único que podría vencer en segunda vuelta a la candidata de Fuerza Popular. ¿Usted piensa que es así? Nosotros, en el segundo lugar, se nos viene otra gran responsabilidad, que no es solo conducir a nuestro país hacia la modernidad, sino también a prevenir que regresemos al pasado. El Perú ya no quiere regresar al pasado, al control de los medios, a la limitación de la libertad de expresión, a la violación de los derechos humanos. Ya no estamos para eso, ya no queremos eso. El Perú quiere algo distinto y esta masa joven de votantes quiere mirar hacia esos nuevos valores. Y yo también quiero comentar algo acá. En los últimos días y semanas yo he sido atacado, criticado sin ningún fundamento, de una forma ofensiva, irresponsable,
increíble. Carlos Meléndez ha descrito que estas son las elecciones más sucias que han habido en los últimos 30 años. Y aún así, cuando seamos gobierno, yo voy a ser el primero en defender a todos esos medios, porque estoy convencido que la libertad de expresión, cualquiera sea su forma, es la forma de progresar, la democracia, la libertad de pensamiento. Así no estés de acuerdo, nosotros la vamos a defender. Eso es ser demócrata, pero no queremos volver a lo mismo. Entonces, sí creemos que nos estamos consolidando como una opción para no volver al pasado y mirar hacia el futuro. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a estar atentos a los resultados de los entes electorales, que son las autoridades y tendrán que tomar su decisión libremente y de acuerdo a la Constitución y las leyes. Y lo del color ya se quedó para otra vez porque se nos acabó el tiempo, pero algún día nos contará por qué no le gusta el color rojo con blanco, ¿no? Muchas gracias, señor Guzmán, por haber estado esta noche en el programa y mucha suerte en su campaña. Gracias a ustedes, hola, gusto. Gracias.